La idea del fin de los tiempos nos confronta con la fragilidad inherente de la existencia humana. Así como la historia del universo tiene un principio y un posible fin, nuestras vidas están marcadas por la certeza de su término. Enfrentarse a la idea del fin es una inquietud tan ancestral como la propia historia humana. El concepto del colapso, ya sea de civilizaciones, sistemas económicos o incluso del planeta, nos enfrenta a la resistencia humana a imaginar un cambio radical en el orden establecido. No quiero sonar reiterativo, pero la frase "es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo", citada hasta el hartazgo en este canal, captura perfectamente esta paradoja. Estamos tan inmersos en las estructuras del capitalismo que concebir su fin parece más improbable que la aniquilación total. Esta es una obsesión que me marcó desde muy chico, desde el día después de mañana hasta cuestiones más voladas como el día de la independencia o la guerra de los mundos. La idea del final, además de resultarme inconmensurable, también era una obsesión que atravesaba transversalmente a toda la sociedad occidental. Pero el tema acá es otro. ¿Hay algo en común entre estas y otras tantas películas además de una gran catástrofe? En ese momento no se me prendió ninguna alarma, como a mucha de la gente que todavía ni siquiera se le prendió, pero ya acercándome a la adultez, medio que le empecé a dar un par de vueltas más. Esta perspectiva subraya cómo las crisis actuales, desde el cambio climático hasta la desigualdad social, son síntomas de un sistema que se tambalea, pero cuya transformación profunda parece inalcanzable. En última instancia, la reflexión sobre el colapso no debería llevarnos a la resignación, sino a cuestionar y reimaginar las posibilidades de un futuro diferente. Uno en el que el colapso no sea el fin, sino el inicio de una renovación. Pero, ¿por qué nadie reflexiona sobre esto? Hoy vamos a hablar del colapso y por qué es importante incorporar este concepto a nuestro análisis político, sea para identificar vulnerabilidades y anticipar crisis, como también para construir una visión a largo plazo consciente de los límites ecológicos y económicos y preparar mejor a las sociedades para enfrentar un futuro incierto. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Quieto. Para empezar, me gustaría aclarar que este es un tema bastante amplio como para desarrollarlo bien en un solo video, por lo que, nos guste o no, vamos a tener que retomarlo en el futuro. Más que nada porque prácticamente cualquier análisis que incorpore como un factor clave la cuestión del colapso, sea o no algo deseable, puede ser considerado como colapsista. Colapso se refiere a un proceso de deterioro relativamente rápido y significativo de un sistema complejo que puede ser una civilización, un ecosistema, una economía o cualquier otra estructura social, política o natural. El colapso implica una pérdida drástica de las capacidades de un sistema para sostenerse, lo que lleva a un desmoronamiento de sus componentes esenciales como el gobierno, la economía o la organización social. Las corrientes de pensamiento colapsista son las que estudian, anticipan o se enfocan en la posibilidad de un colapso a gran escala, sea considerado por factores como el agotamiento de recursos, el cambio climático, la sobrepoblación, la desigualdad económica, la inestabilidad política o todo esto junto. Estas corrientes pueden tomar varias formas que van desde el análisis histórico estudiando el colapso de civilizaciones pasadas hasta teorías contemporáneas que sugieren la posibilidad de un colapso futuro debido a las crisis globales actuales. Los colapsistas suelen argumentar que las sociedades complejas son vulnerables a un colapso debido a la interdependencia de sus sistemas críticos y que toda esta maraña de problemas sin resolver que venimos pateando para el futuro en algún momento nos va a terminar explotando en la cara, haciendo del colapso algo inevitable. Pero ojo, de la misma forma en que cuestioné a todas estas películas catastróficas al principio del video, no necesariamente tenemos que asociar al colapso con una visión pesimista del futuro. Colapso también puede significar abrir espacios para la regeneración, el cambio sistémico y nuevas formas de organización social. Para esto me gustaría traer a dos autores ya conocidos en este canal, ambos colapsistas pero con concepciones completamente antagónicas de lo que significa el colapso. Por un lado, Carlos Taibo, un académico y escritor anarquista conocido por sus análisis críticos del capitalismo y su enfoque decrecentista. En torno al colapso, Taibo argumenta que la sociedad industrial y capitalista actual es insostenible y está destinada a un colapso debido a la sobreexplotación de recursos, el cambio climático y las profundas desigualdades sociales. Para él, el colapso no es solo una posibilidad, sino un proceso en curso que debe ser abordado con alternativas como el decrecimiento, la autogestión y la simplicidad voluntaria. En contraposición tenemos a Nick Land, un filósofo británico asociado con el aceleracionismo, una
una corriente que sostiene que las fuerzas del capitalismo y la tecnología deben ser llevadas a sus límites para precipitar su colapso y la llegada de un nuevo orden. Land ve el colapso como una consecuencia inevitable de la aceleración tecnológica y económica, donde las estructuras actuales serán superadas por nuevas formas posthumanas y tecnocapitalistas. Su visión es muchísimo más nihilista, proponiendo que el colapso puede ser un catalizador para la evolución más allá de la condición humana tradicional. Entendido esto, podemos empezar a exponer. Paradójicamente, ambos autores tienen dos obras diferentes bajo el mismo nombre, Colapso, aunque vale aclarar que la de Taibo es muchísimo más extensa que la de Land. Por decirlo de alguna forma, un poco que Carlos nos hace un poco la tarea condensando muchos de sus postulados en poco más de 150 páginas. En contraposición, para entender a profundidad la visión de Land, su colapso no es suficiente y van a tener que rascar en otros de sus textos. Carlos Taibo, en su análisis del colapso, ofrece una visión profundamente crítica y matizada de los desafíos que enfrenta la civilización moderna. Su enfoque está anclado en una comprensión holística de los problemas estructurales que afectan a las sociedades contemporáneas, particularmente en relación con el agotamiento de recursos, el deterioro ambiental y las crisis económicas y sociales. Para Taibo, el colapso no es un evento aislado o puntual, sino un proceso continuo e irreversible que afecta a todos los aspectos de la vida humana, desde la economía hasta la cultura y desde la política hasta las relaciones sociales. Uno de los pilares fundamentales de la visión de Taibo es esta idea de la irreversibilidad. Según él, una vez que las sociedades entran en un proceso de colapso, no es posible volver al estado anterior. Esta irreversibilidad está ligada al agotamiento de los recursos naturales y la incapacidad del sistema económico actual para sostenerse indefinidamente. Esta no es una premisa muy loca, pero es una de las mentiras más difundidas de nuestros tiempos. El modelo capitalista de crecimiento ilimitado es insostenible en un planeta con recursos finitos, y que las consecuencias de este choque entre la demanda ilimitada y la oferta limitada son catastróficas. No hay mucha vuelta que darle. El colapso, en la visión de Taibo, también implica una alteración profunda en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Este punto es fundamental en su análisis, ya que no se refiere únicamente a un declive económico, sino a un deterioro en la calidad de vida que afecta de manera directa la capacidad de las personas para obtener cosas tan básicas como el agua, comida, energía y otros recursos esenciales. Por ejemplo, el agua dulce, que en nuestro planeta es un bien escaso e insustituible para la vida de las personas y otros seres vivos. La cuestión está en que muchas proyecciones no llegan a darnos 20 años sin que en gran parte del mundo entremos en una situación crítica con respecto a este tema. Y sin agua nos vamos a morir. No sé si se entiende. Este deterioro se ve exacerbado por la crisis climática, que Taibo considera una de las manifestaciones más claras y alarmantes del colapso en curso. El cambio climático, con sus efectos devastadores en los ecosistemas y en la agricultura, intensifica las tensiones sociales y económicas y agrava la situación de escasez de recursos. Y esto es una cuestión de tiempo que más temprano que tarde nos va a alcanzar a todos. Cuando no haya que comer o de qué subsistir, la puja entre quienes puedan acceder a estos bienes de lujo y quienes no derivará necesariamente en violencia. Además de estos factores materiales, Taibo subraya la importancia de la pérdida de la complejidad en las estructuras sociales y económicas. En su visión, el colapso conlleva una simplificación de las instituciones, una reducción de la diversidad cultural y social y una fragmentación de las comunidades. Esta pérdida de complejidad está relacionada con el debilitamiento de las instituciones democráticas, la erosión del tejido social y el colapso de las economías locales y regionales. A medida que las estructuras complejas se desmoronan, las sociedades se vuelven más vulnerables a las crisis y menos capaces de adaptarse a los cambios. Algo tan sencillo como la infraestructura que requiere llevar el plato de comida a la mesa de una gran ciudad se va a volver inviable, más que nada porque muchos de estos problemas ya existen en este mismísimo momento. Y para no hablar de hipotéticos, por ejemplo, Buenos Aires, ciudad en donde vivo actualmente, tiene una dependencia brutal de recursos externos. La densidad de población implica que la ciudad no puede producir localmente la cantidad de alimentos y energía necesarios para sostener a quienes vivimos acá. Es una urbe diseñada para un contexto de estabilidad y crecimiento continuo, por lo que ante una contracción de estas características se volvería inviable vivir así. Es como que te dijera que de un día para el otro el transporte público de la ciudad deja de funcionar cuando hay personas que diariamente se desplazan 40 kilómetros o más en tren desde el conurbano al centro para ir a trabajar. Esto se hace porque se puede, pero si no fuera así, nadie elegiría vivir en semejante distancia. Incluso la gente que vive
vive en el centro se vería desplazada al campo porque no podés vivir de comer asfalto. Lo que nos lleva a otro aspecto crítico en la visión de Taibo, que es la quiebra de las ideologías y los mecanismos de comunicación que legitiman el orden existente. En el contexto del colapso, las narrativas que antes sostenían la cohesión social y justificaban las estructuras de poder pierden su eficacia. La crisis de legitimidad de las ideologías hegemónicas, como el neoliberalismo, deja un vacío que no puede ser llenado tan fácilmente, contribuyendo a la desorientación, al desencanto de las poblaciones. Dicho de una manera un toque brusca, se vuelve difícil comprar la falopa neoliberal cuando la producción está a la vista de todos y no escondida abajo de 1.000 millones de capas de parasitismos apropiadores de lo ajeno. Taibo señala que, en este contexto, la comunicación también sufre una transformación negativa, ya que los medios de información tradicionales pierden su credibilidad y difunden discursos de odio, teorías de la conspiración y desinformación, exacerbando la fragmentación social. ¿Les suena a algún lado? Finalmente, Taibo enfatiza la reducción de la población como una de las consecuencias más dramáticas del colapso. Aunque este punto puede parecer que se pasó 3 pueblos, está relacionado con la incapacidad de las sociedades para mantener sus poblaciones en un contexto de escasez de recursos y colapso de las infraestructuras. Y no hace falta especular para saber que esto va a pasar. La inseguridad económica, el acceso limitado a los recursos, las prioridades y las políticas de ajuste propio de los tiempos de crisis económica hacen que la tasa de natalidad se desplome. Imagínate en el marco de un colapso. La reducción de la población no solo es un efecto de esto, sino también un factor que puede acelerar su desarrollo, ya que la disminución en la capacidad de la sociedad para sostener a sus miembros lleva a un círculo vicioso de declive y desintegración. Para Taibo, el colapso no es una posibilidad remota, sino un proceso que ya está en marcha y que requiere una respuesta urgente y profunda si queremos mitigar sus efectos más destructivos. La propuesta de Taibo, aunque pesimista en su diagnóstico, también es un recordatorio que la búsqueda de alternativas que permitan construir una sociedad más resiliente, justa y sostenible es que nos va a permitir hacerle frente a los desafíos del futuro. Nick Land presenta una visión profundamente disruptiva y radical del concepto de colapso que está enmarcada dentro de su teoría del tecnocapitalismo. Las justificaciones son un poco más enroscadas que el ecologismo de Taibo, así que les recomiendo ver este video que hice hace un tiempo en donde intento resumir más o menos el aceleracionismo de Land. Primero que nada, a diferencia de visiones más tradicionales que entienden el colapso como una decadencia o deterioro de las estructuras sociales, Land lo percibe como un proceso de transformación acelerada impulsado por la fuerza del capitalismo y la tecnología, que lleva a la disolución de las estructuras humanas tradicionales y dan paso al surgimiento de un orden posthumano. Land no ve al capitalismo como un simple sistema económico, sino como una fuerza autónoma y casi incontrolable que opera a través de la tecnología. Él lo describe como una máquina imparable que acelera constantemente, devorando y reorganizando las estructuras sociales, políticas y biológicas a su paso. Para Land, el colapso es, en realidad, una fase de aceleración extrema de esta máquina capitalista que transforma el mundo de manera irreversible. Es similar a la idea de irreversibilidad de Taibo, pero con pretensiones completamente distintas. Él entiende que el colapso no es un regreso al caos o una antesala a la anarquía, sino que un proceso de descomposición y emergencia. Acá lo que se descompone son las estructuras tradicionales de la humanidad. Las ideas de comunidad, la biología y la cultura se disuelven bajo la presión de un capitalismo acelerado y limitado. No solo es destrucción, sino que describe el colapso como una transición hacia un futuro posthumano donde las formas de vida biológica y las estructuras sociales actuales son reemplazadas por nuevas formas de existencia atravesadas por la tecnología y el mercado. La idea del colapso es similar, solo que para Land es algo deseable además de inevitable, lo que dista muchísimo de la línea de Taibo o de muchos otros movimientos ecologistas que profesan una línea fin. Hay otro texto breve de él en donde se extiende un poco más y critica lo que llama miserabilismo trascendental. Land argumenta que el capitalismo es visto por muchos como una fuerza negativa responsable de toda la miseria y el sufrimiento humano, pero se equivocan. Él afirma que el capitalismo es, de hecho, la única fuerza capaz de llevar a cabo cambios reales y profundos en el mundo. La dinámica del capitalismo está tan entrelazada con el concepto de tiempo y evolución que se volvió inseparable de la propia realidad.
Land sugiere que la idea de que el capitalismo pueda ser superado o revertido es absurda, ya que evolucionó mucho más allá de cualquier forma imaginable de control humano, como si se tratara de una bestia indomable que escapa a nuestra comprensión. Las máquinas y la tecnología, que son productos del capitalismo, llegaron a un punto en que operan de manera autónoma, armándose de algoritmos cuasi darwinianos para auto-optimizarse y perpetuar un estado de hipercompetitividad. Acá es donde la idea del colapso se empalma con la de aceleración. Él cree que el capitalismo está destinado a acelerarse, desatando un ciclo de innovación y cambio que escapa al control humano. Este proceso culmina en lo que él llama la disolución de la realidad, donde las estructuras tradicionales de la sociedad existente y preexistentes se desintegra para dar paso a un nuevo orden, un mundo posthumano donde la tecnología absorbió lo biológico, dando lugar a formas de vida y de inteligencia que son completamente ajenas a lo que entendemos hoy como humanidad. Land sugiere que el colapso es, en última instancia, inevitable. No es algo que puede evitarse o revertirse, ni siquiera mitigarse, sino que es una consecuencia natural de la evolución del capitalismo y la tecnología. En este sentido, su visión es extremadamente pesimista respecto a las posibilidades de cualquier forma de resistencia tradicional o de revolución social. La cuestión acá es que para él esto es bueno y para muchos de nosotros, como Taibo también, es todo lo contrario. Land abraza la aceleración como una forma de superar las limitaciones actuales y avanzar hacia un futuro completamente nuevo, aunque desconocido y potencialmente aterrador. Carlos Taibo y Nick Land abordan el mismo concepto de colapso desde perspectivas tan divergentes que sus visiones pueden considerarse como dos extremos en un amplio espectro de grises. Los dos reconocen que el colapso es un proceso inevitable en el contexto de la modernidad capitalista, pero divergen radicalmente en la forma en que lo interpretan, las causas que identifican y las respuestas que proponen de cara a la cuestión. Carlos Taibo, con una perspectiva profundamente crítica del sistema capitalista propia de un anarquista, entiende el colapso como una consecuencia directa de la insostenibilidad intrínseca del modelo económico y social dominante. Para él no existe una cosa tal como el desarrollo sustentable. Según él, el colapso no es simplemente una posibilidad futura, sino un proceso que ya está en marcha resultado del agotamiento de los recursos naturales, la creciente desigualdad social y la degradación ambiental. Su análisis parte de la premisa de que el capitalismo global ya superó los límites ecológicos y sociales y está encaminando al planeta y a sus habitantes hacia un punto de no retorno. Entendido así, el colapso se manifiesta no solo en términos económicos, sino también en la ruptura del tejido social, la incapacidad de los estados para garantizar derechos básicos y la progresiva desintegración de las instituciones democráticas. Acá nos preguntamos si la irrupción de ciertos personajes en los estados que claman la sumisión total de la vida humana a las lógicas mercantiles es casualidad o es una estrategia orquestadísima por las fuerzas del cielo. Como dije hace un rato, Taibo enfatiza que este colapso no es un fenómeno puntual en un futuro, sino un proceso progresivo que ya está erosionando las bases de la civilización moderna. Por eso la crisis ecológica es central en esta narrativa al considerar que la explotación desmedida de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente son señales inequívocas de un sistema que se dirige a su autodestrucción. Más que nada cuando la lógica de crecimiento infinito, característica del capitalismo, se la da de lleno contra los límites finitos del planeta, lo que, según Taibo, precipitaría un colapso sistémico si no se toma una acción inmediata. En contraposición, Land ofrece una visión radicalmente diferente. Él no critica al capitalismo por su insostenibilidad o sus efectos destructivos, sino que lo celebra como una fuerza imparable que está llevando al mundo hacia una nueva era posthumana. Para Land, el capitalismo es más que un sistema económico, es una fuerza autónoma que opera casi como un ente independiente. No es una regresión o un retroceso, sino como una transición hacia una nueva forma de existencia. Directamente abraza una realidad dominada por la tecnología y la inteligencia artificial. En su visión, el capitalismo y la tecnología están entrelazados, que cualquier intento de frenar o revertir este proceso es fútil. El colapso para Land es simplemente la aceleración de un proceso que lleva al mundo más allá de los límites de lo humano, hacia una era en la que la vida y la inteligencia ya no estarán definidas por los parámetros biológicos tradicionales. Mientras Taibo ve al colapso como un proceso que debe ser mitigado y
si es posible, evitado mediante un cambio radical en nuestras formas de vida y organización social, Land lo acepta como una fuerza ineludible que debería ser acelerada. Taibo aboga por una resistencia al capitalismo a través de la sostenibilidad y la relocalización económica y el decrecimiento, con el objetivo de preservar la vida humana y el entorno natural. En contraste, Land promueve la idea de que cualquier intento de resistir o frenar el colapso es inútil y que, en lugar de resistirse, deberíamos abrazar la aceleración hacia lo desconocido. Por un lado, tenemos una llamada a la acción y la reflexión sobre nuestras responsabilidades como seres humanos en un planeta finito, y por el otro, un desafío radical a las nociones tradicionales de ética, política y ecología en son de un futuro que puede ser posthumano. Pido disculpas por lo autorreferencial, pero me gustaría cerrar este video echando las conclusiones con un poco de lo que a mí me pasa con este tema. Discutir política es algo que hago a diario, sea con otros, discutiendo con una nube en Twitter o directamente conmigo mismo en la oscuridad de este estudio mientras que escribo estas cosas. Como muchos ya sabrán, más que nada, con la irrupción de Internet y su hermosa costumbre de hacer un nicho del nicho del nicho, ideologías políticas hay como para gustos colores. Independientemente de qué tan serio se tome la cuestión, cada quien parece tener su propia utopía en la cabeza. Ahora, al momento de discutir realmente hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir, más que nada, pasa algo muy interesante. Como bien señalan dos opuestos como Taibo y Land, el colapso no es simplemente una eventualidad, sino una realidad que ya palpita bajo la superficie de nuestra civilización. Podemos discutir un poco más los diagnósticos de Land. Cabe aclarar que, aunque como estratega me parezca un rancio, como colapsólogo es muy interesante, la evidencia a la cual apela Taibo, como los síntomas del colapso, son irrefutables. No hay planeta ni futuro que se aguante las fantasías industrialistas del oportunismo político de la democracia burguesa. Ante la aceleración desenfrenada del tecnocapitalismo que amenaza con devorar no solo los recursos del planeta, sino también la esencia misma de la humanidad, no podemos quedarnos mirando pasivamente fingiendo que podemos revivir el estado de bienestar del siglo pasado. Esta aceleración, que algunos abrazan como un destino ineludible, tiene que ser cuestionada y enfrentada con la misma fuerza con la que el sistema intenta imponerse sobre nosotros. Nos estamos enfrentando a la urgencia de abandonar las ilusiones de progreso perpetuo que nos vienen vendiendo las clases dominantes desde el siglo XIX y reconocer que el verdadero progreso radica en la capacidad de reconstruir nuestras comunidades desde abajo, en la solidaridad y de forma autónoma. Seguir ensoñados con un tecnooptimismo mientras que el mundo parece estar yendo derecho al abismo, cuanto menos debería hacer saltar alguna que otra alarma para entender que el gran problema acá está en que esas herramientas no están puestas ni lo estarán al servicio de la emancipación, sino que al de la dominación, siempre y cuando no hagamos algo para cambiarlo. No nos queda mucho más tiempo para poder plantarle cara a un sistema que, en su voracidad insaciable, demostró ser incompatible con la vida digna y la justicia. El ejercicio de reimaginar un futuro que no esté definido por la lógica de la aceleración, sino por los principios de equidad, sostenibilidad y libertad, es lo más importante y lo único que tiene que importar en toda esta discusión política. ¿Por qué? Porque el colapso que se viene no solo es un desastre inevitable, sino que es también una oportunidad para voltear las estructuras que nos trajeron hasta acá y en su lugar construir algo radicalmente nuevo. El futuro no está escrito y no tiene por qué depender de lo que nos quieran determinar desde el presente. El poder de decidir de lo que se viene, de detener esa máquina antes de que nos lleve puestos, está en nuestras manos. Es el momento de actuar, de resistir y de construir un mundo donde el colapso no sea el fin, sino que el comienzo de una nueva era de libertad y de justicia. Muy buenas noches.